muchas gracias. Es un honor para mí estar acá. Siempre soy la única mujer en el taller de pensamiento centroamericano y caribeño. Es algo que no sé. Pero bueno, lo que voy a presentar hoy son algunos resultados de mi pesquisa realizada en la maestría en educación. Resultado de un viaje que yo hice a Haití en 2008. Me quedé allá por 4 meses. Y desde entonces tuve que esperar 5 años para conseguir elaborar mi experiencia allá y escribir acerca de ella. Porque como, para ser bien deleuziana, una experiencia que te atraviesa el cuerpo y que es difícil de procesar, entonces tuve que esperar 5 años para escribir acerca de ella. Bueno, la tesis que atraviesa este trabajo empieza con algunas constataciones hechas por Edward Said en su obra seminal Orientalismo, el Oriente como invención del Occidente. En esta obra, Said estabelece algunas afirmaciones que me interesan y que van a ser especialmente importantes en mi análisis. De que el Oriente no es de fato un fato inerte en la naturaleza, no está meramente ahí, pero es una idea que tiene una historia y una tradición de pensamiento, un imaginario y un vocabulario que le dan realidad y presencia no y para el Occidente. El orientalismo, 2, es un proceso discursivo a partir del cual el Occidente cría el Oriente, un Oriente pasible de ser compreendido y dominado. 3, el nejo de poder que cría el oriental e encerra-o en una grade exhaustiva de sentidos, borrándole como ser humano. Son 3 estabelecimentos de Said que me interesan, y el cuarto, la dominación epistemológica que se percibe ahí en las relaciones entre Oriente y Occidente, está en las bases de la acción imperialista, conformando la conciencia vigente en nuestros tiempos. Bueno, mi tesis es la de que, tal como el imperialismo denunciado por Edward Said, hay una especie de haitianismo, regendo el modo de mirar, compreender y relacionarse con el Haití en el escenario internacional, reforzado después de la tragedia de enero de 2010. Este haitianismo, en mi opinión, toma la forma de noticias e imágenes propagadas por la mídia internacional, discursos oficiales, relatórios de organismos internacionales multilaterales, anuncios de ONGs, a punto de tornar-se, como Baudrillard já nos dijo, más real que la propia realidad haitiana. Bueno, este haitianismo me parece asumir 2 vertentes, absolutamente complementares entre sí: la exotización y la docilización del otro. Por exotización del otro, yo comprendo los discursos que refuerzan vínculos de Haití con vudú, como se fue, y de vudú con magia negra, como si este fuera practicado por la mayoría de la población. Refuerzan la miseria, que levaria a los haitianos a comerem galletas hechas de barra, la violencia, una suerte de violencia incontenida, un caos público siempre prestes a disseminarse, que lleva el staff internacional a transitar con sus chalecos antibalas, sus vehículos blindados, y la sensación pasada con estos discursos, con estas fotografías, de un pueblo belicoso, instable, ignorante, que debe ser pacificado, estabilizado y civilizado. Bueno, la otra vertente sería la docilización del otro. Por docilización, yo comprendo esta expresión largamente utilizada por Homi Bhabha, un teórico indiano, para caracterizar un discurso que tiene como efecto sacar la potencia del otro. Compreendo las narrativas exhaustivas acerca de un país que sería todo pobreza, y de la pobreza compreendida como espacio vacío, o sea, un lugar arcaico, a ser corrigido, desarrollado, sin cualquier potencia para crear, luchar o resistir. Bueno, recordando Frantz Fanon, las 2 vertentes del haitianismo detectadas nos hablan sobre todo de un Haití como cuerpo negro, ora tratado como adolescente, peligroso, violento, impulsivo, a quien se teme y de quien se protege, ora como criança, como chico, ingenuo, indefeso, ignorante, a quien se ensina, orienta y en el límite siente-se piedad. Ambas refletem modos essencializados de compreender el Haití.
Y el problema con ellas es el problema de todos los estereotipos, como nos acuerda la escritora africana Chimamanda Adichie. El problema de los estereotipos no es que sean siempre falsos, pero siempre son incompletos. Yo añadiría, yo comprendo que pretendiendo ser coherentes, los estereotipos dejan de mencionar los ruidos, lo que nos encaja, como por ejemplo, la viva producción intelectual de Haití, trazendo outros sentidos e significados à pobreza, por exemplo, como é o caso do livro Éloge de la pauvreté, de Georges Anglade, que é um clássico lindíssimo, ganhou inúmeros prêmios, incluso literários, e sigue sendo amplamente desconhecido fora de Haití, em que Georges Anglade estabelece uma outra relação com a pobreza como um outro lugar onde se pode sim ver como um lugar potente, com energia criativa, e não um lugar de onde se deva necessariamente sair. Bueno, também há o clássico Ainsi parle l'oncle, de Georges Prince-Mar, um clássico também haitiano, que eu supe que vai receber uma tradução em português este ano, me quedei muito feliz, porque também segue sendo super desconhecido, e é um clássico que estabelece as relações de Haití com sua veia rural, e lhe permite superar também o paradigma da raça para falar de todo o que se refere a Haití, é muito interessante. Ou mesmo o belíssimo romance de Jacques Romain, um escritor haitiano, Gouverneur de la Rosée, onde também a relação com a pobreza é estabelecida de outra maneira. Bueno, esta veia intelectual haitiana sigue sendo amplamente desconhecida, ignorada, produzida como inexistente. É um ruído, em minha concepção, a las vozes unísonas que hablam de um Haití incapaz. Justamente por isso seguem sendo ignoradas e desconhecidas, ativamente ignoradas e desconhecidas. Bem, estas duas maneiras de ver a Haití têm servido de justificativa da presença multilateral das Nações Unidas no país e todo um aparato dito humanitário constituído hoje por mais de 10.000 ONGs e nações em seu território, que, sin embargo, na ocasião do terremoto de 2010, segundo relatos de um antropólogo brasileiro chamado Omar Ribeiro Tomás, que encontrava-se em Haití neste momento, levaram mais de 72 horas para sequer começarem a auxiliar os haitianos, preocupados que estavam com suas próprias instalações, staff e equipos. Bem, neste cenário é que se situa a discussão acerca da Universidade Pública Haitiana. Eu he visto que metade de meu tempo já passou, eu sequer empecé minha discussão, mas a Universidade Pública Haitiana é a única instituição pública de ensino superior no país. Em minha percepção, é um espaço compreendido como um espaço híbrido na estrutura de Haití, que causa confusão e problemas a los discursos recém-mencionados, justamente porque são discursos homogeneizadores, essencializadores, que não abrem espaço para a diferença em Haití. Bueno, como explicar a presença de uma instituição historicamente associada às elites, ao progresso e ao desenvolvimento em um espaço identificado como arcaico? A Universidade Haitiana desestabiliza, por sua simples existência, os discursos simplistas sobre Haití e causa certo desconforto. Este efeito, bom dia, em minha percepção, se amplifica em razão das características desta universidade, e mais especificamente de seu movimento estudantil, que desde a fundação desta universidade, em plena ditadura militar de Papa Doc, vem lutando contra o autoritarismo, resistindo a inúmeros ataques que se traduzem em dezenas de assassinatos, sequestros, desaparições de alunos e professores, e produzindo saberes e práticas contra-hegemônicos, que me parecem constituir um acúmulo de experiências democráticas muito interessante em um país marcado por ditaduras sangrentas e ocupações estrangeiras que se justificam por uma alegada incapacidade haitiana de discutir seus rumbos, de autogestionar-se. Devo dizer que este movimento estudantil é tão antigo como a universidade e que entre suas características de atuação se destacam: a ação em concerto com outros movimentos sociais, sobretudo movimentos obreiros em Haití. 2. A utilização nos últimos anos de mídias independentes e alternativas para a difusão de seus documentos e manifestações, como, por exemplo, rádios comunitárias e mesmo a internet,
no se piensa que se hace uso de Internet en Haití, pero sí se hace. Vehículos de información muy interesantes, coordinados por politólogos, estudiantes de la Universidad Pública de Haití. Y 3, una agenda bien abrangente además de las reivindicaciones focadas en educación, dirigidas a una reforma social más amplia. 4, el apoyo de las masas populares que defienden la universidad en cuanto espacio público. Eso es muy interesante en Haití. Las masas populares ven la universidad como espacio público a ser mantenido y defendido. Eso me interesa muchísimo. Bueno, mientras el terremoto de 2010, vimos algunas acciones puntuales que también hablan un poco de cómo estos alumnos, el cuerpo estudiantil de la universidad, se porta en relación a su entorno. Por ejemplo, cuando organizaron socorro inmediato a las víctimas, los propios alumnos. 2, organizaron campos de refugiados en el primer momento. Organizaron atendimiento médico y psicológico. 4, organizaron en el campus mismo ocupado por las tiendas de refugiados, tiendas improvisadas para la realización de reuniones periódicas acerca de la reconstrucción del país. Entonces, mientras prestaban socorro inmediato, discutían qué iba a ser de Haití. Yo propongo que esta actuación del movimiento no se resume a denuncia de mazelas sociales, a manifestación en las calles, pero también se presta a lo que Paulo Freire, que es un gran pensador brasileño, llamaba anuncio de posibilidades democráticas, que vienen siendo sistemáticamente ignoradas por el aparato internacional presente en el país, que viene determinando junto a presidencia haitiana los rumbos después del terremoto. Bueno, yo he traído algunos eventos, pero sé que no tendré tiempo para hablar de ellos. Pero yo quería traer solo yo tengo aún 10 minutos. 5? Bueno, uno de estos eventos interesantes sucedió en 2002, cuando el presidente Bertrand Aristide, en su segundo mandato, estaba en Haití, com uma relação bem problemática com a universidade, porque a universidade acaba se transformando em um lugar de resistência e confronto em Haití, o lugar de confronto por si. A ministra de Educação, neste momento, resuelve dissolver unilateralmente o Conselho Executivo da Universidade de Haití, que foi um conselho construído com bases em uma experiência democrática por os alunos também, que foi conhecido como o golpe de Saurel, que era a ministra de Educação neste momento. Bueno, los alunos, junto con otros movimientos sociales, autogestionados y apoyados, es un documento pidiendo la reforma de la Universidad Haitiana, con bases interesantísimas, pidiendo el engajamiento por la democracia en esta reforma, apuntando una universidad bien distinta de aquellas propagadas por los organismos internacionales presentes en Haití, que es una universidad ahora marcada por la excelencia, enfocada en la investigación, Universidad de Padrón Internacional, ahora una universidad voltada para el mercado, o sea, una universidad más pragmática. La universidad que se propone, a partir de los estudiantes haitianos articulados con otros movimientos sociales, es una universidad focada en la extensión, que ellos llaman asistencia social, abierta a la comunidad, que se propone a hablar y construir conjuntamente saberes y prácticas democráticas que sirvan de espejo para el desarrollo futuro de Haití. Una universidad que sepa vivir su criolidad, esta es una expresión que ellos mencionan acá, o sea, sepa lidar con las herencias haitianas, no solo con la europea, pero con las otras olvidadas, y reivindica esto, reivindica una síntesis de la herencia dejadas por las civilizaciones amerindia, africana y occidental en Haití. Esto es muy interesante en mi vista, y este documento él puede ser encontrado en un vehículo de información alternativa en Haití que se llama Alter Press, que es muy, muy interesante. Hay muchas, es publicado en francés y en creole haitiano, lo que también amplifica su divulgación. Pero, bien, este hecho que yo quería mencionar está en profundo desacuerdo con los relatorios internacionales hechos acerca de la Universidad de Haití y con las propuestas o recetuarios de cómo la universidad entonces podría salir de una situación
que ellos ven como una situación de vulnerabilidad, una universidad vulnerável, una universidad debilitada que tiene que se modernizar. En estos relatorios, casi siempre la base de dados es el FMI, el Banco Mundial, outros relatórios de agências internacionais que se vão replicando e ganhando forma e legitimidade por si próprios, uns citam a los outros. E só para... Eu analisei 5 relatórios específicos, mas só para dar uma ideia a vocês de um relatório hecho por uma agência que se chama United States Agency for International Development, USAID, exato. Se habla de los estudiantes haitianos como estudiantes absolutamente violentos e voltados ao conflito. Eu tenho passagens que são especialmente interessantes e que mencionam, eu vou pegar acá, e que mencionam que os estudiantes haitianos necessitam, sem demora, de uma educação que não seja marcada por el excesso de politização, como se vem apresentando. E reformas nesse sentido, são necessárias reformas nesse sentido, para contener a disposição natural de los estudiantes ao conflito. Então, todo o relatório marcado por esta visão de que há uma disposição inerente ao conflito de los estudiantes haitianos, que tem que ser reformada, contenida, quase a mesma visão em que eu começava a falar de Eduard Said, de la exotização del outro. O corpo negro marcado por uma violência incontenida que tem que sempre ser encerrada. Bueno, as conclusões a que eu cheguei é de que, em lugar de um modelo de universidade internacional, estes movimentos haitianos clamam por uma universidade solidária, popular, agente de transformação, onde os saberes e fazeres ameríndios, africanos e ocidentais integrem os currículos, permitindo que inspirem um modelo de desenvolvimento haitiano, comprometido com as peculiaridades e potencialidades de seu povo. Mas fica evidente para mim a divisão que se impõe entre um olhar estrangeiro ao Haiti e um olhar haitiano, ainda que esse olhar seja de estudantes universitários que produzem esse ruído, são universitários. Bueno, o olhar estrangeiro, autorizado a mirar, autorizado a penetrar e invadir o espaço inviolável da universidade haitiana. E, nesta mesma medida, de Haiti, enquanto país periférico, reforçando sua subalternidade. Que é o olhar de Haiti, sempre objeto de supervisão, jamais requisitado em sua capacidade de mirar. Essa relação de subalternização nos remete à fala de Nelson Maldonado Torres acerca das continuidades coloniais no mundo contemporâneo. E ele disse: a colonialidade se refere a um padrão de poder que emerge como resultado do colonialismo moderno, mas que, em vez de estar limitado na relação formal de poder entre dois pueblos ou nações, se relaciona a forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si, através do mercado capitalista mundial, utilizando-se, entre outras, da ideia de raça. Assim, a colonialidade sobrevive ao colonialismo, que é o caso típico de Haiti. Ela se mantém viva através de los textos didáticos, critérios para um bom trabalho acadêmico, em la cultura, en el senso común, en la autoimagen de los pueblos, en las aspiraciones de los sujetos y en muchos otros aspectos de nuestra experiencia moderna. En este sentido, respiramos la colonialidad en la modernidad cotidianamente. Bueno, yo entiendo así que en la geopolítica determinada por la colonialidad del saber, no hay espacio para el olhar, la mirada, do movimento estudantil haitiano acerca de los problemas e rumbos de sua própria universidade. E no limite, porque se tratam de haitianos. E ser haitiano nesta geografia significa ser negro, pobre, atrasado, supervisionado, estudado, conducido, apoiado e, consequentemente, não ter direito a voz. Gracias. Yo soy estudiante del posgrado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que presento aquí es pues, avance de investigación, entonces todavía no está, todavía no cierra, nada más es como un planteamiento del problema. Se llama Los actores emergentes en Cuba, nuevos retos para la revolución. Y bueno, voy a leer porque como es poco tiempo para no dispersar.
la crisis y la reorientación de la economía cubana. En los años 90, ustedes saben, Cuba experimentó la más grave crisis que ningún otro país latinoamericano haya vivido en el siglo XX. La desintegración de la Unión Soviética representó la desaparición del espacio mercantil mediante el cual Cuba se mantenía vinculada a la economía mundial en condiciones privilegiadas con respecto al mercado libre de oferta y demanda. 85% del comercio exterior cubano se realizaba en el mercado de los países socialistas y los términos de ese comercio dependían de las negociaciones entre los gobiernos. La desaparición de este mercado significó para la isla una situación de aislamiento inédito. Cuba pasó de una situación de relativa ventaja en el mercado socialista a una situación de clara desventaja en el mercado capitalista.